Buenas tardes, hola compañeros y profesora Adriana, espero que estén muy bien, que estén guardando la cuarentena y estén tomando sus precauciones para no contagiar el coronavirus. Bueno, en este video yo les voy a hablar sobre de la literatura prehispánica con los 3 enlaces que nos dio la profesora que tuviéramos que leer. Clave aclarar que yo me voy a guiar a través de las preguntas para así no revolverme, no repetir otra pregunta y estar enfocada en qué parte voy de las preguntas. También cabe otra cosa que yo de esta información le voy a explicar como yo le entendí a las lecturas que yo le entendí a los enlaces que nos dio la profesora y mi punto de vista, ¿ok? La primera pregunta es ¿de qué tipo de textos son? Este tipo de texto que son de las 3 historias pertenecen el texto de ensayo, que es cuando el autor o el que escribió el relato trata sobre de informar, analizar y explicar con fin de informarle al lector sobre de un tema que a él le interese y es para él muy importante. También, ¿a qué subgénero literario pertenece? El subgénero literario al cual pertenece es al mito. ¿Por qué? Porque en el mito trata sobre del origen, da a explicar y da como por así decirlo, una forma lógica para así sacar las dudas de cómo fue el origen de algo. Un ejemplo que vamos a hablar del ser humano, cómo se creó el hombre. ¿Por qué pertenece a ese subgénero del género narrativo? Pertenece a este subgénero porque el mito trata sobre del origen, o sea, da explicación del origen, o sea, de por qué se creó, o del origen de una cosa, que en este caso las 3 lecturas hablan sobre del origen del ser humano, que eso pertenece al género del mito. ¿De qué época literaria son y por qué? Son de la época literaria prehispánica. En la época antigua, antes de la llegada de los portugueses, franceses y españoles y los ingleses, antes nosotros creíamos en estos orígenes, porque creíamos antes en estos dioses, en estas culturas, y antes pertenecíamos a cada una de esas culturas. ¿Qué tipo de personajes existen de cada historia? Yo se los voy a leer porque el tipo de lenguaje que utilizan es muy complicado, así que voy a explicarles. Y en la página que les estoy poniendo ahorita vienen de qué tipo de personajes son y cuál y qué si es dios o es un animal así. La primero, Tepeu, Gucumat, Paquil, Jack, Uittiu, Kel, Ho, Balam Kitzel, Balam Akab, Maukultal y Kibalam. En la segunda historia viene Ocelotanitsu, Katonatiu, Atonatiu, Tiautonatiu, Quetzalcóatl y Mixcacehuatl. En la tercera historia solamente vienen 2 personas, que es Viracocha y Unupachacuti. ¿Cómo se crearon los seres humanos según cada cultura? De cada cultura que se representó, o bueno, se dio así por así decirlo, el origen, fue en la primera de los mayas, que fue del maíz, en la segunda, que fueron los mexicas, viene de los 5 soles, y en la tercera sobre del origen del hombre, que es de historia de los peruanos. En la primera historia trata sobre de que Tepeu Gucumatz decidieron tomar la decisión de crear vida, por lo que crearon los mares y crearon las montañas. Para eso enviaron a 5 animales. Para eso enviaron a 4 animales para que vieran una manera para, por así decirlo, poder crear vida, y uno de esos animales encontró maíz, y así con eso pudieron crear la vida de 4 personas. La segunda historia viene de los 5 soles que los dioses crearon para que los seres humanos vivieran, pero poco a poco destruyeron cada uno de estos soles hasta llegar al sol del fuego, que tras destruirlo, lamentablemente, ya el ser humano no lo aguantó, se desplomó, y cuando lo quisieron crear otra vez ya no podía porque era pura ceniza, por lo que Quetzalcóatl, tras recordar que el dios de la muerte, que era Mixtlatecuhtli, era el que tenía ese hueso muy valioso, quiso hablar con él, pero se negó el dios de la muerte, por lo que tomaron la decisión de hacer una pelea, y este hueso se dividió en 2, y cada uno de los 2 se lo repartió para así tener un equilibrio.
También la tercera historia, de Viracocha, esa historia es muy distinta porque trata sobre el origen de todo, o sea, del origen de cómo se creó el universo, de muchísimas cosas. Por esa historia, esa es una historia muy complicada porque trata de origen de todo en general, de cómo se creó el universo, de cómo se creó los planetas y así, y tras llegar el ser humano que creó solamente un ser humano que era uno Pachacuti, que fue el que tenía, por así decirlo, mucho poder para así guiar a las personas a crear más vida. O sea, que él, cuando tras creó la Tierra, él tomó la decisión de crear a los animales y al ser humano, con sus cualidades en específico. ¿Y en qué se asemejan las tres historias? Se asemejan muchísimo en el tipo de tema, porque trata muchísimo del origen, trata también muchísimo de que fueron creados a través de dioses, y también que tuvo un principio y un fin. ¿Y por qué son diferentes estas historias? Son diferentes porque no tienen, por así decirlo, un relato igual. O sea, no es de que en la historia del Perú y en la historia de los mayas, ambas, vienen del maíz. No. No es así. Estas tienen un relato muy distinto y una historia muy distinta, dioses muy distintos, todo es mucho, mucho distinto. Por esa misma razón es muy distinto, aunque pertenezcan al mismo texto, la misma literatura y así, su tipo de relato, personajes y así son demasiado distintos. En conclusión, para mí, la literatura prehispánica nos ayuda a reflexionar y también a forzar un poco más sobre de los textos de ensayo, qué es el mito, también nos ayuda a saber un poco más de la historia de las culturas de la maya y de la mexica, de la inca, nos ayuda muchísimo a eso y también nos enseña a cómo hacer una literatura y de qué tipo de tema la podemos hacer.